Escuchas a Héctor Rosales en radio. Más del mediodía, momento de más información, me escuchas en este 2 de octubre del año 2024. Comenzamos. Hallan 2 fosas clandestinas en el estado de Morelos, gobernado por el partido Morena. Al menos 6 cadáveres han sido encontrados en 2 fosas clandestinas en Xochitepec y Jojutla, estado de Morelos. Hallan 3 cadáveres de ciudadanos guatemaltecos en la Costa Grande de Atoyac, Guerrero, gobernado también por el partido Morena. Hasta el momento, no hay narcotraficantes, no hay criminales detenidos por el asesinato por decapitamiento del gobernador, del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán. Cancelan el Festival de la Luz y la Vida en el municipio poblano de Chignahuapan, donde el partido Morena ha ordenado que se anulen 2 elecciones municipales, por lo cual hay fuertes protestas. Invasión de migrantes en México, se multiplica por 3 la detención de centroamericanos en grupos criminales de la droga de México. Las detenciones han sido reportadas por la Fiscalía de México. Los migrantes son cooptados o se integran voluntariamente a grupos criminales de la droga durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. En el año 2023 se detuvieron al menos 49. En este año 2024 se han detenido a más de 156 migrantes integrados a grupos criminales, principalmente de nacionalidades guatemaltecos, haitianos, salvadoreños, hondureños. Esto en cierta forma le estaría dando la razón a los dichos de Donald Trump. En Chiapas y Yucatán hay desabasto de gas LP, cierran planta de gas del estado de Chiapas, graves problemas en Pemex para abastecer de gas a la población mexicana. Durante el sexenio de López Obrador, Pemex ha tenido importantes retrocesos. Crisis económica en los Estados Unidos generada por el gobierno socialista de Joe Biden desploma el envío de remesas de mexicanos a México en más de un 4.59%. Una inflación de más de 20 puntos porcentuales ha encarecido la vida de los ciudadanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Para los neopaganos mexicanos que ponen ofrenda, el costo se incrementó. Los neopaganos que realizan una ofrenda creyendo que vienen sus difuntos, gastaron hasta 30% más por la inflación generada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Para ocultar la verdad, Claudia Sheinbaum desaparece el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, y pone a secretarías bajo su control a presuntamente sustituir las funciones del INAI. En realidad se van a dedicar a ocultar la información. Con Claudia Sheinbaum se aumentan los costos del gran Estado mexicano. Teníamos 19 secretarías ineficientes y ella lo incrementa a 22 secretarías ineficientes e innecesarias para censurar, para acabar con la transparencia, la rendición de cuentas que otorgaban los organismos constitucionalmente autónomos. Tragedia. En peleas de narcos en la Ciudad de México entre el cártel La Unión Tepito y el anticártel La Unión Tepito, ha habido masacres solapadas por los gobiernos de Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que dejan como resultado, en apenas 2 meses, 10 fallecidos. Todos ellos menores de edad, con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años de edad en los últimos 2 meses. Corrupción. El neoliberal Fondo Monetario Internacional, el FMI, le autoriza a Claudia Sheinbaum una enorme línea de crédito para que pueda seguir endeudando a México y comprando votos
con dinero de deuda. Le autoriza una línea de crédito de 35 billones de dólares. La banca sionista está empeñada en fortalecer la corrupción de la judeocomunista Claudia Sheinbaum Pardo, que puede endeudar gravemente a México con la banca internacional. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, está declarando que México se encuentra dentro de la línea de crédito, es decir, que puede seguir endeudándose con esa institución financiera. Eso va muy acorde a los intereses que tiene pues la banca internacional sionista. Vamos con otra nota. 820 juzgadores no se prestarán al fraude de la elección de jueces del 1 de junio de 2025, organizada por Morena con la complicidad de Guadalupe Tadei al frente del INE. El INE, por su parte, informa que este fraude costará más de 13,000 millones de pesos. Supuestamente se van a elegir más de 650 jueces y ya se sabe perfectamente, incluso por Anabel Hernández, la periodista especializada en temas de narcotráfico, que los grupos criminales de la droga ya se preparan para meterle dinero a la elección y tener sus narcojueces para lograr impunidad. Exhiben el fraude de la megafarmacia de López Obrador que costó más de 200,000 millones de pesos. Un tráiler para atender 50 andenes en 2 horas. Esto muestra que el proyecto de la megafarmacia no acabó con el desabasto de los medicamentos y que la actividad en ese lugar, que es Huehuetoca, Estado de México, es muy limitada. No se está abasteciendo a los hospitales ni a las farmacias de México. En México, con Andrés Manuel López Obrador, surgieron 3 grupos criminales de la droga nuevos. Estos nuevos grupos criminales no puede decir que son culpa de los gobiernos anteriores porque aparecieron en su gobierno. En México, con Andrés Manuel López Obrador, surgieron 3 grupos criminales de la droga, que son Gente Nueva Generación, que según Omar García Harfuch está conformado de muchos guatemaltecos. También surgió Michoacán Nueva Generación y otro grupo criminal conocido como Tabasco Nueva Generación, que intentan tomar el control de estos respectivos estados. Chiapas, Michoacán, Tabasco buscan tomar el control de esos estados ya controlados por diversos grupos criminales de la droga. Como por ejemplo, el cártel Gente Nueva Generación dice luchar contra el cártel de los Granados, que antes eran sus socios. A estos 3 grupos criminales que tienen actividad en México con el gobierno de López Obrador o a partir del gobierno de López Obrador, tenemos que agregar uno más, el cártel venezolano dedicado a la prostitución, conocido como Tren de Aragua. El Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana, se estableció en México durante el gobierno de López Obrador, por lo cual podemos hablar de que hay 4 nuevas organizaciones criminales operando en México desde el gobierno de López Obrador, el más corrupto, el que más ha permitido el avance de los grupos criminales de la droga. Vamos con nuestra siguiente nota. Rusia emite multa contra la corporación, contra el buscador Google. Una multa por más de 20.56 decillones de dólares. Así resolvió un tribunal ruso fallar en contra de Google por censurar canales de comunicación rusos. Esta cifra es tan enorme que tiene 30 ceros. Así Rusia condena a la corporación Google a pagar una multa de 20.56 decillones por censurar los medios de comunicación rusos, lo cual pues también está poniendo en perspectiva que Google apoya los intereses de Ucrania. Ahora vamos con una historia algo interesante. Una mujer que formó parte de una secta satánica se llama Cristina Nir, K-N-W-R, Cristina Nir. Ella cuenta que la celebración de Halloween
es la más importante para todas las sectas satánicas, ya que en el Halloween ellos celebran el Año Nuevo satánico y hacen ritos de brujería en que se eligen como víctimas de sacrificio a niños pequeños, porque el demonio les exige la sangre de los inocentes. Por tanto, Cristina Nir, actualmente conversa al cristianismo, pide a todos los católicos y cristianos protestantes que no celebren el Halloween, debido a que es una celebración que está plenamente consagrada al demonio. Vamos a ver que esto del Halloween también tiene otra explicación. O sea, las sectas satánicas pues se han ido adueñando de esta celebración, pero originalmente era la celebración de Todos Santos, que pasada por países protestantes como Estados Unidos e Inglaterra, se le quitan los elementos cristianos y queda únicamente la celebración folclórica que se empieza a integrar a un modelo comercial, a un modelo de globalización capitalista, que si algo tiene es generar distintas fechas para comerciar sus productos. Tenemos el caso del Día de las Madres, tenemos el caso del Día del Padre, el Día del Maestro, tenemos también el caso del 14 de febrero, Día de San Valentín. Todas son fechas con intenciones de comercializar distintos productos. Pero el Halloween es distinta. Es distinta a las otras fechas porque se caracteriza por explotar lo que es lo sanguinolento, lo feo, lo oculto, lo demoníaco. Y entonces era de entenderse que las sectas satánicas tomaran partido por esta celebración. Se descubre que Andrés Manuel López Obrador no es pobre como había dicho. A final de su sexenio, en su 6º año de gobierno, se transparenta que tiene ingresos por más de 1.23 millones de pesos mexicanos. Esto oficialmente, sabemos que él robó mucho más dinero. El día de ayer les comentaba que la Auditoría Superior de la Federación revela que López Obrador no logró comprobar en qué se gastó más de 191,000 millones de pesos. Pero esto es interesante, esto es lo que revela hoy el periódico El Universal, que en el 6º año de gobierno no pudo seguir ocultando cómo se incrementó enormemente su fortuna personal. La fortuna personal directa comprobable por medios de fiscalización se incrementó en 1.23 millones de pesos, siendo por tanto uno de los presidentes más adinerados de la historia de México. Y esto sin contar todo el otro dinero que tiene oculto en efectivo, que logró desviar a través de sus redes de corrupción y lavado de dinero. La Auditoría Superior de la Federación, que no es particularmente un organismo beligerante o enemigo del régimen de López Obrador, porque David Colmenares se entiende con el morenista Ignacio Mier, pues nunca, en sus 20 años que lleva de existir, se había encontrado con la imposibilidad de localizar dónde quedaron 191,000 millones de pesos que gastó el régimen de López Obrador, el más corrupto de toda la historia de México. Con López Obrador, Pemex, Petróleos Mexicanos, perdió 2.7 billones de pesos. Esto sin considerar las pérdidas conforme a la inflación. Es decir, si López Obrador hablaba de recuperar a Pemex, de recuperar la soberanía energética, la realidad de las cosas es que lo que él hizo fue destruir, dañar gravemente Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. La pérdida, repito, es de 2.7 billones de pesos mexicanos, con lo cual Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada y más ineficiente del mundo. Otras perspectivas acerca de la celebración del Halloween. No es una celebración tradicional pagana, porque eso es algo que también se ha tratado de pregonar, sino que es un mecanismo comercial que aparece a partir del siglo XVIII. La celebración del Halloween con todos los elementos ocultistas, sobrenaturales, es hecha precisamente por intereses comerciales protestantes anticatólicos. Y anti-irlandeses, por cierto, porque ellos veían el catolicismo como una forma de cultura irlandesa.
Y si algo han tenido los estadounidenses y los ingleses es tener una conducta, una actitud discriminatoria en contra de los irlandeses. Diversas sectas satánicas o neopaganas han intentado hacer creer que el Halloween sería resucitar la tradición celta del Samhain, pero en realidad es un intento para decir que la Iglesia Católica habría usurpado una celebración diabólica celta o una celebración, vamos a decir, de culto a la naturaleza. Y la realidad de las cosas es que esa celebración no existía. La inventaron los autores que promueven el culto Wicca, entre otras sectas neopaganas, que surgen como una especie de rebeldía o enemistad con el orden establecido por los cristianos. Y bueno, ahora recientemente, se integran las sectas satánicas, que le dan un significado ocultista y antirreligioso. Celebrar el nuevo año satánico o celebrar el cumpleaños de Satanás. Vamos con nuestra siguiente nota. La influencer ecuatoriana Mamela Fiallo refiere que fue el dictador comunista y masón Lázaro Cárdenas del Río, quien fue uno de los principales impulsores del mal llamado Día de Muertos como una guerra cultural contra la Iglesia Católica, contra la celebración de los fieles difuntos y de Todos Santos. Fue el masón comunista Lázaro Cárdenas del Río, uno de los principales promotores de esta celebración, después de las masacres contra católicos que fueron ejecutadas por el Ejército Federal, en las llamadas Guerras Cristeras, en que fueron asesinados en promedio más de 250,000 católicos por el Estado francmasón mexicano. El primer cultivador de trigo, refirió Mamela Fiallo, en América, fue el conquistador negro que llegó con los españoles, Juan Garrido, con el que se hace el denominado pan dulce mexicano. Y bueno, yo tengo que agregar otra cosa. ¿Por qué es importante saber de dónde vino el trigo? Pues porque no existe una tradición indígena del pan de muerto. ¿Sí? Esto hay que desmontarlo. O sea, todas estas tonterías que dice los comunicadores de Televisa, de TV Azteca, que también les encanta mucho esta celebración diabólica, es una vil falsedad. El trigo es europeo. No es el trigo con el que entonces los indígenas hacían un supuesto pan de muerto. El hueso de niño, por ejemplo, es tradicional de los españoles y es una herencia española, por tanto, ese que llaman pan de muerto. Además hay que recordar que nosotros, los francodescendientes, también tenemos mucho que ver con el pan. Porque fue la emperatriz Carlotte de Belgique, emperatriz de México, que trajo los talleres para enseñar a los mexicanos a hacer la amplia variedad de panes a los que son adictos a consumir los mexicanos. Para empezar, el bolillo no es otra cosa que el denominado pan austriaco, solo que en Austria el bolillo es redondo, y por tanto es una herencia cultural traída por el emperador Maximiliano de Habsburgo y la ocupación, si se le quiere llamar así, la ocupación francesa. Los franceses también trajeron muchas cosas a la cultura mexicana, a la gastronomía mexicana. Por eso es que es tan rica, tan diversa la gastronomía mexicana. Así que nos vengan con que el pan de muerto es un símbolo tradicional de los indígenas, falso, completamente falso. Es parte de la repostería francesa y española. Lo mismo que el mazapán. Entonces, es muy importante tener esto. Yo no sabía que el primer cultivador de trigo en América había sido el conquistador de origen negro, Juan Garrido, porque hay que recordar que entre las tropas del general Hernán Cortés, pues también se encuentran hombres de raza negra, que también tuvieron un papel importante en la historia de la conquista, junto con los tlaxcaltecas que luchaban contra el imperio mexica. Entonces, un mito más derribado. Y además, el día de ayer les estaba comentando de los crímenes contra la humanidad que realizó Lázaro Cárdenas del Río. Vamos con nuestra siguiente nota.
Bueno, pues esto es lamentable. Un niño que ya es bien conocido por fingir que se le caen el producto que vende, en este caso unas gelatinas, intentó volver a hacer esta estafa en el marco de estas celebraciones. Bueno, pues él se ubicaba en Avenida Juárez, muy cerca de Reforma, y tiró todas sus gelatinas. De lo que no se dio cuenta es que lo estaban grabando y cuando se dio cuenta, pues intentó retirarse del lugar. El niño finge que se le caen sus gelatinas para que la gente le dé dinero, para que la gente pues se compadezca de él y le regalen dinero, pero los que ya saben que se dedica a hacer esto, no le dan dinero y entonces se retira corriendo. Lo que refiere, por ejemplo, el periódico El Universal y la mayoría de los medios que dieron atención a este lamentable hecho, es que el menor pues está siendo víctima de explotación laboral. Bueno, eso es todo, eso es algo un tanto relativo, ¿no? Yo no creo que en su tiempo libre esté mal que un menor pueda ganar algunos pesos vendiendo un producto como son gelatinas. Lo que sí está mal es que finja estas situaciones para extorsionar el dinero, para tener dinero fácil. Y esto lamentablemente se está dando mucho en México. Hay personas que les es más rentable pedir limosna que tener un trabajo honrado y de esta forma, bueno, incrementar sus ganancias. Precisamente por personas como este niño es que cada vez más personas en México pierden la práctica de la caridad y dudan mucho en dar un peso, porque hay gente que se dedica todos los días a pedir dinero. Yo no sé si ustedes no se han dado cuenta, pero en las calles es frecuente que se te acerque alguien diciendo que quieren que les acompletes para que puedan ir a un determinado lugar, y es mentira. Son personas que están los 7 días de la semana pidiendo dinero con el mismo cuento. Y eso cuando son personas adultas, digo, es más tolerable, les dices que no. Pero cuando son niños y puedes ver que hay un adulto que los está mandando a pedir dinero. Es toda una red de corrupción, incluso se dice que hay redes que tienen a personas de la tercera edad prácticamente esclavizadas pidiendo dinero. Y esto completamente desvirtúa lo que es ayudar, lo que es la caridad. Suscríbete a youtube.com/Héctor Rosales Oficial, que es el canal donde vas a encontrar la mayoría de estos programas. La periodista mexicana de investigación Anabel Hernández revela que los narcotraficantes se preparan para meter dinero en la elección de jueces, que ya tienen a sus jueces, sus narcojueces designados. Ella dice que pronto va a transparentar, va a dar a conocer estos audios. Esto lo dijo durante una entrevista y aseguró que el partido Morena está haciendo un peor sistema judicial con la reforma que impulsan. Detienen al narcotraficante conocido como el Peje, llamado en realidad Norberto N., y a su cómplice, Emilio N., ambos miembros del grupo criminal conocido como La Barredora en el estado de Tabasco, gobernado por el partido Morena. Hay que recordar que este grupo criminal La Barredora, cuando se dio la filtración del grupo de hackeractivistas guacamayas, revelaron que Adán Augusto López, político de Morena, forma parte de este grupo criminal. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos tuvo un escándalo esta semana. La consejera Claudia Zavala denunció que hubo boletas falsas, boletas que se denuncian como planchadas a favor de Claudia Sheinbaum. Estas boletas no se ingresaron dobladas a las urnas para el conteo de votos, sino que posteriormente se integraron como votos para Claudia Sheinbaum. La consejera Claudia Zavala reclama que los consejeros no investigaron esto, que deberían de investigarlo de oficio, es decir, sin que alguien se inconformara. También reveló que la corrupción del PRI, del PAN y del PRD, aparentemente cómplices de Morena, no denunciaron estas actas planchadas a pesar de los videos que los ciudadanos entregaron, que eran votos que nunca estuvieron dentro de la urna y que se integraron como votos a favor de Claudia Sheinbaum, después arrancados de la papelería directamente. Esto es gravísimo, pero es un triunfo para todos los ciudadanos que estuvimos denunciando la manipulación electoral, los delitos que se hicieron en favor de Claudia Sheinbaum el 2 de junio del año 2024.
De hecho, ha sido considerado un triunfo por los integrantes de la carpeta púrpura. Y ahora hay que pensar, ¿qué consecuencias va a tener esto? Las consecuencias de seguir presionando que Claudia Sheinbaum no es presidente de México, que las elecciones estuvieron amañadas y que por tanto no tenemos que padecer todo esto. No tenemos que padecer la sobrerepresentación ilegal de Morena, no tenemos que padecer a Claudia Sheinbaum 6 años como presidente de México, porque el pueblo de México no votó por eso. Fue mediante una manipulación electoral que se está dando esto, pero ni Morena, ni Claudia Sheinbaum, ni sus políticos cuentan con el apoyo mayoritario de los mexicanos. No lo cuentan. Los asesinatos en la guerra entre los Chapos y los Mayos en Sinaloa superan los más de 456 asesinatos violentos. Asesinan a otro hombre en Toledo Corro, colonia Toledo Corro en Culiacán, Sinaloa. Parte de la violencia que se experimenta en Sinaloa, la cual se dedica a ignorar Claudia Sheinbaum. Exhiben video del pederasta Didi con el santero cantante de salsa Marc Anthony, con el actor norteamericano Vin Diesel y con Nicky Jam, quien por cierto, en las últimas horas, Nicky Jam dejó de apoyar la campaña presidencial de Donald Trump tras exhibirse este video que lo compromete con Didi. Una nota muy lamentable: motosicarios asesinan a un niño de nombre Joshua N., de 7 años de edad. Le dispararon en la cabeza en una farmacia en la alcaldía Gustavo Amadero, gobernado por Morena. Su padre, de nombre Israel N., resultó herido en el tórax. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre y es una muestra de la criminalidad, violencia, barbarie que hay en el corazón de la Ciudad de México. Supuestamente la Ciudad de México, el centro más civilizado, el centro cultural del país, una ciudad importante, pues lo que encontramos es barbarie. Ciudad de México gobernada por Morena, por Clara Brugada. Criminales ejecutan con armas largas y en plena calle a 3 custodios de un penal de León, Guanajuato. Ellos se desplazaban en un vehículo rojo y son abordados por otro vehículo rojo, del cual bajan 2 sujetos con rifles de asalto y comienzan a disparar contra el vehículo rojo. En Italia, más de 100,000 artículos piratas que tenían los logotipos de ese jubileo católico de 2025 fueron decomisados. Detuvieron a 2 ciudadanos asiáticos y había también toda variedad de productos, recuerdos, rosarios, tarjetas, pulseras, estampas. Bueno, todos los productos tenían el logo del Jubileo Católico 2025 que no están autorizados ser comercializados por el Vaticano, por lo cual todos estos productos han sido decomisados por la policía italiana. Recordemos que no es bueno comprar esta clase de productos pirata porque se utilizan para financiar el narcotráfico. Estos productos son fabricados por la China comunista y los comercializan o los distribuyen el narcotráfico. Es otra de las formas en las que ellos se allegan de dinero para seguir financiando sus operaciones criminales, como la compra de armas. El soborno de políticos, el asesinato de políticos, se hace también cuando compras productos pirata. Qué cosa tan extraña, ¿no? Porque uno pensaría que es algo completamente inofensivo. En Bélgica, 525 estudiantes ultraprogresistas dicen renunciar a la fe católica, sabemos perfectamente que ya no eran católicos, como venganza contra el Papa Francisco, porque denunció que la mujer no debe querer ser hombre y que no habrá mujeres sacerdotisas. Al hacer estos comentarios, el Papa Francisco en la Universidad de Lovaina, pues al poco tiempo, mejor dicho, ahí mismo dice, el Papa Francisco de hecho ha denunciado esto. Dice, en el mismo momento en que yo estaba dando este discurso, esta conferencia en la Universidad de Lovaina, el documento en el que se expresan 525 estudiantes pseudo-católicos que dicen, queremos apostatar, queremos estar fuera de la Iglesia Católica, queremos renunciar a Cristo porque la Iglesia no se ha sometido a lo que decimos nosotros los progresistas. Queremos mujeres sacerdotisas,
queremos una iglesia abierta al aborto y a la homosexualidad. Y en tanto la iglesia no se abra al aborto y a la homosexualidad, no vamos a aceptar ser católicos. Y entonces, bueno, pues presentan su renuncia estos 525 supuestamente estudiantes ex católicos, que ya no lo eran, ultraprogresistas, que le exigen al Papa Francisco también mujeres sacerdotisas. El Papa Francisco también volvió a celebrar al rey Balduino de Bélgica, que cuando se promovió la ley que legaliza el aborto, él renunció al cargo de rey para no tener que pues darle validez, darle ejecutoria a esta ley. Dijo que ese fue un acto valiente por parte del rey Balduino. Y además el Papa Francisco sigue refiriendo también que la Iglesia Católica ha tenido fallos y que la Iglesia Católica debe de pedir perdón por los abusos sexuales que han ocurrido dentro de la Iglesia. Además, distintos religiosos han dado respuesta a las acusaciones sobre que los abusos sexuales contra menores habían surgido por el celibato. Los religiosos han referido que no tiene relación con el celibato los abusos sexuales dentro de la Iglesia. ¿Cómo es que lo refiere? Bueno, pues un religioso explicó que la mayoría de los abusos sexuales ocurren incluso dentro de las familias. El padre y la madre, obviamente en una familia, no son célibes, por lo cual se está hablando de que los abusos sexuales no están relacionados con el celibato, como los grupos progresistas han intentado hacer creer. Pues les está saliendo mal la movida a estos 525 estudiantes que exigen que la Iglesia Católica se abra al aborto, a la homosexualidad y a las mujeres sacerdotisas, y yo creo que ya entrados en demandas, seguramente también pedirán que existan sacerdotes y sacerdotisas gay. En Guanajuato, 20 jueces federales presentan su renuncia. No se prestarán al fraude de elección de narcojueces por Morena el 1 de junio del año 2025. Dicen que pues no se consideran candidatos y mejor se jubilan con su jubilación íntegra estos 20 jueces. Es una forma de protesta porque debemos de recordar que también esta semana 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijeron no a la narcoelección de jueces por Sheinbaum. Claudia Sheinbaum confirma que sí roba petróleo de México y que se lo manda a Cuba. Confirma robo a México. Sheinbaum dice que tomó 400,000 barriles de petróleo y que los desvió a Cuba gratis. Este petróleo vale más de 602 millones de pesos mexicanos. ¿Se imaginan lo que se podría hacer con esos recursos? Además, recursos que necesita Pemex porque queda completamente quebrada en el gobierno de López Obrador. Pues eso no le importa a Sheinbaum y desvía nuestros recursos petrolíferos a la criminal tiranía de la Cuba comunista para que pueda seguir reprimiendo al pueblo de Cuba, que año con año son protestas contra la tiranía que tiene 66 años de existir, y en estas tiranías lo único que hacen es tener más y más presos políticos, mientras el gobierno de Biden es un cómplice silencioso de los crímenes que se practican contra la población cubana. En México, la organización México Evalúa revela que 93.6% de los crímenes realizados por la Guardia Nacional quedan completamente impunes. La reforma de Claudia Sheinbaum que militariza México no contempla combatir las causas. Corrupción. Con Andrés Manuel López Obrador, más del 50% de los gastos del gobierno no se comprobaron en qué se hicieron. Son más de 191,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación dice que no ha podido comprobar dónde está ese dinero. No me asombraría que estuviera en las cuentas personales de la familia López Obrador. Corrupción. Con Andrés Manuel López Obrador, más de este 50% de los gastos no se refirieron a ayudar a las personas que padecieron pues desastres naturales. Debemos de recordar también esos más de 13,000 millones de pesos que desaparecieron, que en un inicio se había dicho que se iban a utilizar para ayudar a las víctimas del huracán Otis y que finalmente revela la prensa que se desviaron a las obras faraónicas de López Obrador, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto de Zumpango. Fueron mecanismos estas obras públicas para robar recursos.
Y los trenes que dice Sheinbaum que va a construir son también mecanismos para dar contratos corruptos a la familia y amigos de López Obrador. A la Fiscalía General de la República le importan más los muertos que los vivos. La Fiscalía en la Ciudad de México abre 132 investigaciones por el mal manejo de cadáveres en la Ciudad de México, principalmente en Iztapalapa, Gustavo Amadero y la alcaldía Miguel Hidalgo. Yo creo que ese es el parche, ¿no? Dicen que se ocupan de los delitos contra los muertos, pero no contra los vivos. Estados Unidos impulsa más la guerra contra Ucrania. Se revela por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezado por Anthony Blinken, que habría 8,000 soldados norcoreanos ya preparándose para luchar contra Ucrania. No creo que esos 8,000 soldados ucranianos realmente soldados norcoreanos hagan la diferencia en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Acusan al ciudadano chino Xi Dong, detenido en Santa Fe, por lavar $150 millones pertenecientes al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Claudia Sheinbaum prepara hacer tiempo, dice que va a solucionar el problema del desabasto de medicamentos cambiando el modelo de compra de medicamentos. ¿Y esto acaso no merece un reproche contra López Obrador? ¿Acaso no él es el responsable de que no se adquieran los medicamentos? Yo creo que estas promesas son las típicas que hacía López Obrador, hacer tiempo diciendo vamos a comprarlos, ya vamos a comprarlos, pero en realidad no los compra porque el dinero lo está desviando a compra de votos. Asombra al mundo que en menos de 16 horas el partido Morena aprobó las reformas necesarias para blindar otras reformas que pretenden hacer, que impiden que el derecho de amparo pueda ser objetable, pueda defender a los ciudadanos contra leyes, decretos y actos violatorios de derechos humanos que se contemplan en las próximas reformas que planea promover el partido Morena. Pues bien amigos, esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Este 2 de noviembre del año 2024. Continuamos posteriormente con más información, más noticias en este canal. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Hasta la próxima.